presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Estamos en el programa Experiencia Contable, el programa de contaduría donde compartimos conocimientos y experiencias para beneficio de todos los profesionales en contaduría, empresarios, emprendedores y público en general. Agradecemos sus aportes o consultas a través de nuestro Facebook. Búsquenos como Experiencia Contable o a nuestro número de WhatsApp 8514 3018. Síganos en vivo por internet en www.radiocr.net, en los 930 AM de Radio Costa Rica, en Facebook Live de Radio Costa Rica, en las aplicaciones gratuitas para móviles. También puede ver todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Experiencia Contable y ahí va a encontrar todos los programas que hemos realizado durante este largo periodo. De igual manera, y enviamos un saludo a nuestros amigos de Canal 19. Allí en televisión, en Canal 19, usted puede ver nuestros programas en la programación especial que tiene el canal. Búsquenos como Experiencia Contable. Ivette Barbosa y Etelí Núñez le damos la bienvenida y hoy con un invitado muy especial que la licenciada va a presentar a continuación. Buenas noches, una vez más estamos en su programa Experiencia Contable tocando temas relacionados con contaduría. En esta noche vamos a estar tocando un tema relacionado con lo que es las normas internacionales de contabilidad. Todo este mes hemos venido tocando temas fiscales, analizando temas de la nueva ley tributaria, también conciliación fiscal, y el día de hoy queremos hablar sobre la contabilidad realmente del gobierno. ¿Cómo se hace la contabilidad del gobierno? ¿Realmente el gobierno aplica una contabilidad? ¿Existe la contabilidad nacional? ¿Existe la Contraloría? ¿Cómo se maneja la contabilidad de manera de devengo, de manera de efectivo? Eso es lo que vamos a aprender hoy con el tema de la NICS-SP. Con este tema traemos al experto en normas, al máster Ronald Azofeifa, que es muy conocido en el gremio, tanto de contadores privados como de contadores públicos, por su experiencia en las aulas, por su experiencia como en juntas directivas en el Colegio de Contadores Públicos y también como profesor en este momento. Le damos la bienvenida a don Ronald, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa de Experiencia Contable. Le voy a dar el espacio para que usted se presente y lo que los escuchan sepan quién es Ronald Azofeifa, si es contador público, si es contador privado, cuántos años tiene de experiencia a nivel de educación y por qué el tema de la NICS-SP. Buenas noches. Primero que todo, darle gracias a Dios porque nos tiene acá y a este programa Experiencia Contable para poder conversar un poquito sobre este tema que, aunque nunca he sido funcionario público, me llamó mucho la atención cuando comencé a estudiar lo que es la normativa. Ok, ¿cuántos años de experiencia? Podríamos estar hablando en materia de educación más de 25 años de experiencia y
soy licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Contaduría Pública, como la Universidad de Costa Rica los da, Contador Público Autorizado, y máster en Administración de Negocios de National University. Y siempre me he dedicado y me interesa mucho el estar actualizado. ¿Por qué razón, sin conocer o sin estar en la función pública, me llamó la atención? Porque me di cuenta de que instituciones del Estado no hacían contabilidad como uno ha estudiado la contabilidad. Y entonces de eso nació el querer aprender más. Y entonces ya me comencé a ver un poquito en la historia de nuestro país y me di cuenta de que hacíamos contabilidad solamente tomando en cuenta la experiencia que un compañero tenía. Y entonces yo llegaba o otro compañero llegaba y preguntaba, mira, ¿cómo estás haciendo la contabilidad? Ok, de ahí nace el hecho de que en el sector público estudiara, analizara y que me diera cuenta de que el modelo contable que utilizaban ellos o utilizan actualmente muchas instituciones es un modelo base efectivo. Entonces un registro de ingresos y gastos, nada más. Pero estudiando llegué a comprender que eso es el modelo que a nivel internacional los organismos internacionales le decían al Estado para control del gasto. Entonces la famosa contabilidad del sector público es control del gasto. Pero producto de este proceso que se vive con la globalización nos ha llevado a que ya no debemos de ver la contabilidad del sector público como contabilidad de control de gastos, sino que tenemos que ver un lenguaje común, una transparencia en la información financiera que sirva para toma de decisiones, que sirva para rendición de cuentas. Entonces todo este proceso de globalización que se ha vivido para poder hablar el mismo lenguaje en todos los países nos lleva a que el sector público tenga sus propias normas. Entonces es donde caí ya a lo que es la normativa del sector público, las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Y por qué la separación de NICSP con NIF? Ok, ¿por qué la separación? Es interesante la pregunta porque eso nos lleva a pensar o a decir una pregunta, hacerse otra pregunta. ¿Es igual las empresas del sector público de las empresas del sector privado? No. Tienen sus diferencias y sus diferencias bastante marcadas. Una lo que busca es el beneficio económico, el rendimiento económico, y la otra lo que busca es una parte de contribución social. Una serie de características, pero las más importantes son esas. Entonces, de ahí es donde el IFAC, que es la Federación Internacional de Contabilidad, la que regula la profesión a nivel internacional, llega y piensa de la necesidad del sector público de crearle sus propias normas. Entonces comienza a conversar con el IASB, que es el órgano que hace las normas a nivel internacional del sector privado, las NIF o NIC, y comienzan entonces y dicen, puedo usar como base las normas que ya tienen ustedes y les agrego la parte social que tiene las normas del sector público. Entonces eso nos llevó a el IFAC y en especial el IPSA-SB, que es la junta emisora de normas del sector público, a crear las 39 normas que a la fecha están. Realmente en nuestro país están usándose 32, porque para enero del 2017, que son muy nuevas, están en vigencia como unas 6 normas. Y para enero del 2018 entra en vigencia una nueva que es beneficios a empleados, que es la número 39. Entonces por eso son las 39 normas
pero al entrar en vigencia unas nuevas, es como en SNIC y NIF dejaron otras normas de estar vigentes. Entonces, en totalidad podemos estar hablando de unas 33 normas del sector público, que son específicas para registrar las transacciones propias del sector público. En el caso de, usted nos indica que es la parte del gobierno, todas las entidades relacionadas con el gobierno, tipo ICE, AIA, municipalidades, tienen que tener su contabilidad con base en ICSP. Aquí hay que aclarar un aspecto importante. No todas de las que usted nombró, porque dentro de esas hay EP, que se conocen como EP, empresas públicas. Las empresas públicas tienen que seguir las normas internacionales de información financiera, o sea, lo que se conocen como la FUL. Las EP son empresas públicas que lo que hacen es ellos mismos generar su propio presupuesto. Por ejemplo, el ICE, Acueductos Alcantarillados, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ellos mismos generan su propio presupuesto y como todas las otras lo administran, pero ellos tienen su propio sí, presupuesto. Porque digamos nosotros hemos analizado estados financieros del ICE, hasta son consolidados. Ajá. Y indican que son las normas internacionales de información financiera, sí, con que se realiza. Entonces, es decir que sí hay una clasificación también a nivel de gobierno de lo que son ICSP y también lo que son NIF. Eso mismo, sí. Y entonces las empresas públicas, como las que les comentaba, y las del sector público no usan la misma normativa. Sector público propiamente, como municipalidades, como gobierno central y ciertas autónomas o las autónomas, todas esas utilizan las SP. Y las empresas públicas como el ICE, como Acueducto Alcantarillados, como Compañía Nacional de Fuerza y Luz y muchas otras más, lo que utilizan son las NIF. Pero siempre hay una regulación por parte de Contabilidad Nacional. Contabilidad Nacional es adscrito al Ministerio de Hacienda y es el ente rector de la normativa del sector público. Entonces ellos emiten toda la normativa en ese sentido. Don Ronald, el impacto que ha tenido la NIC-SP en cuanto al registro de la contabilidad en el estado y cómo está en este momento. Uy, eso sí es bastante difícil, el impacto. Y esa es la palabra, impacto, porque ha impactado. Vea que sí ha impactado, va a ser muy jocoso lo que voy a decir, pero eso yo lo he vivido. Cuando uno llega a las instituciones del sector público y les dicen, vamos a trabajar con esto, entonces los contadores, unos dicen, gracias a Dios, dentro de un año o dentro de 6 meses me pensiono. Entonces dice, ya no veo eso, ya no lo veo. O por ejemplo, cuando están, digámosle, la parte financiera, antes era presupuesto, porque el modelo, como les decía inicialmente, contable que utilizaban las instituciones del sector público era el modelo de base efectivo. O sea, registro las transacciones económicas solamente cuando hay movimiento efectivo, entradas o salidas. Y vea que es interesante porque, por ejemplo, de la Contraloría General de la República se emitían disposiciones donde decían de que el registro contable, la compra de un vehículo era contra gastos. Y cuando me lo contaron a mis alumnos en el Colegio de Contadores Públicos, cuando estaba impartiendo esto, yo decía, ¿pero cómo? Me dice, sí, porque es cierto. Si es base efectivo, es la salida de efectivo, entonces tengo que meterlo a gastos. Entonces ahí sí tienes razón. Entonces ya me explicaron, yo he aprendido también con esto, esa parte. Pero el modelo contable que utiliza la normativa, la CSP, hoy en día es el base de vengo, caución o acumulación. Que aquí lo que se hace es registrar las transacciones en el momento en que se presentan, sin importar si hay entradas o salidas de efectivo. Bueno, es toda una reeducación para los profesionales en el campo. Ahí es donde retomo la pregunta suya y donde dice impacto. Sí, es toda una reubicación.
Por eso es que muchas veces hasta dicen me voy a pensionar, y muchas veces cuando hacen la división entre presupuesto y contabilidad, que es lo que les estaba comentando, yo me sigo con presupuesto y otros que sigan con contabilidad, porque es bastante difícil. Tienen que quitarse el cassette de presupuesto y entrar y ponerse el cassette de contabilidad a base de 20. Sí, si están listos para pensionarse, quiere decir que toda una vida han estado base de efectivo. Sí, y entonces no es fácil, no es fácil. Ejemplo de eso es de que todo este proceso, Contabilidad Nacional, lo inició allá por 2008, 2009, por ahí, estableciendo que para 2010 iniciáramos todo el proceso de tal manera que en el 2012 ya se tendrían estados financieros de instituciones del sector público con normas, y vamos ya para 2017 y todavía no lo hemos terminado. Lo digo yo, no lo hemos porque ya me pongo el sombrero y la camiseta. Sí, claro. Estamos en su programa Experiencia Contable. Recuerde que pueden sintonizarnos en www.radiocr.net, en Radio Costa Rica en los 930 AM o en Facebook Live de Radio Costa Rica. Ahí puede vernos y escucharnos en vivo. Antes de continuar y pasar a una presentación que nos ha enviado nuestro invitado, don Ronald Azofeifa, vamos a ir a unos avisos de interés y luego regresamos con la presentación. Problemas con su contabilidad. ABN, Contadores Públicos y Privados. Le ofrece los servicios de auditoría, contabilidad, tutorías, impuestos, certificaciones, presupuestos, estudios tributarios, flujo de efectivo, asesoría financiera y administrativa. Llámenos 2234 9091 u 8514 3018. ABN Contadores, experiencia y tecnología a su servicio. Programa de Experiencia Contable. Vamos a dar paso a la presentación e ir conversando sobre la misma con nuestro invitado, el señor Ronald Azofeifa. Don Ronald, de acuerdo a lo que estamos viendo en pantalla, estamos refiriéndonos al tema de qué es contabilidad, modelos para el registro de las transacciones económicas, modelo usado por la administración pública, las normas internacionales de contabilidad del sector público, el plan general de contabilidad nacional del ente rector nacional y las conclusiones y recomendaciones. Entonces, vamos a seguir sobre la temática que nos ayuda a entender la introducción a la NIC-SP. ¿Qué es contabilidad para la NIC-SP? Bueno, es la misma definición que siempre se ha tenido. Bueno, es un proceso de registro de las transacciones de toda entidad con el objeto de obtener, digamos, información que ayude para la toma de decisiones. Y aquí la normativa nos trae 3 elementos, lo que es que ayude no solamente para la toma de decisiones, sino para la transparencia y para la rendición de cuentas. Y quiero aclarar un concepto que es interesante con la parte de un poquito de ubicar. Yo inicialmente estaba hablando de que no teníamos como normativa, se hacían las cosas, solamente el Colegio de Contadores Públicos hace muchos años con don Israel Hernández tenía 7 normas. Aquí nosotros todo lo que hacíamos era ver hacia el norte a los mexicanos y ver qué es lo que se tenía y qué era lo que tenían los gringos con los USGAP. Entonces con eso hacíamos los registros. En el sector público lo que se hacía era la Contraloría, que emitía una serie de disposiciones. Pero ok, hoy en día, gracias a Dios, ya no hay que ver ni para el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste, hay que ver a la normativa. Pero entendiendo la normativa como lo entienden los anglosajones, que es no normativa, sino son estándares. Y cuando ellos hablan de estándares son las mejores prácticas.
Por eso es que los anglosajones no entendían los estados financieros nuestros. Primero que todo, no había un lenguaje común. Y era cuando enviábamos los estados financieros a organismos internacionales, hablando del sector público, y ellos se quedaban y decían, pero ¿cómo es esto? Porque acá teníamos unas, si podíamos decir, normativa, pero realmente no era normativa como tal. Hoy en día ya tenemos eso y ellos saben de que en la traducción se tradujo como norma, pero realmente es un estándar y es un estándar internacional. Entonces la contabilidad nos ayuda a eso y entonces nos va a dar una información o reportes del Estado con un lenguaje común que puede ser leído aquí como puede ser leído en cualquier parte del mundo y que nos va a ayudar internamente para toma de decisiones. Por ejemplo, dentro de los registros contables que se hacían o se están haciendo, base de efectivo por el modelo, que es el segundo tema que utiliza las instituciones del sector público, no registraban lo que es propiedad, planta y equipo. Lo veían como un gasto. Y además de eso, entonces no se daba el registro de la depreciación ni el registro del deterioro del valor de los activos. Y aquí entra un aspecto interesante de diferencia entre lo que son las NIC, NIF y las NIC SP. La NIC SP habla de el deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. Las NIC, NIF no habla de eso, porque todas las normas full lo que hacen es para empresas con objetivo de tener beneficio económico. En cambio, en el sector público sí hay digámosle, activos que no generan efectivo, entonces hay deterioro y todo eso. Entonces, en este proceso de implementación de normativa, hay que cambiarle, como decía al inicio, ese cassette a todos los funcionarios, desde lo más alto hasta lo más bajo, para que comprendan que tienen que cuidar su activo porque ya está inventariado, ya va a estar plaqueado, aunque antes estaba plaqueado, pero era una placa que yo no sé. Era como de control. Como un control, sí, pero un control ahí, en cambio ahora ya se lleva, ya hay que llevar auxiliares correspondientes de todos los activos, dónde están, quién los tiene, quién es el responsable, que eso la misma normativa, al implementarla, genera la creación de políticas. Entonces esas políticas de contabilidad generales, la misma Contabilidad Nacional ya las emitió. Entonces, uno de los temas que hice en la presentación es sobre el Plan General de Contabilidad Nacional, el PCGN, que tiene una serie de puntos, son como 8 puntos, donde habla desde relaciona al país internamente y externamente en aspectos contables. Entonces, ¿cuál es el impacto que va a tener toda la información financiera? Y después se analizan cada uno de los elementos contables: activo, pasivo, capital, ingresos, gastos y los reportes, que los reportes son los estados financieros. Aquí, a nivel de ahí, esa es la duda que yo tengo. A nivel de estados financieros, cuando es la contabilidad que estamos hablando, presupuestaria, que es la que estaba haciendo anteriormente el gobierno, ¿emitía estados financieros o solamente llevaban un control presupuestario de lo que realmente entraba a las arcas del Estado? ¿O se emitían los 5 juegos como dicen las NIF o no? Sí se emitían, pero por ejemplo, realmente los 5 juegos no. Los 5 juegos no. Ahora son 6 porque entra en ANIC SP 24, que es la información presupuestaria entre los estados financieros, lo que es la ejecución presupuestal. Es un estado de ejecución presupuestal. Pero lo que hacían era, como tenían los gastos presupuestarios y los ingresos presupuestarios, ahí ya yo tengo el estado de rendimiento. ¿Ok? Entonces, con eso ya yo tengo el rendimiento. Y por el otro lado, yo había hecho conciliaciones porque yo llevo todo lo que es base de efectivo y yo tengo el saldo en bancos y tengo las inversiones y entonces voy armando el estado de situación. Entonces tengo resultados y el estado de situación ahí. Entonces ahí no había propiedad, planta y equipo. Habían en ciertos estados que he visto yo, hay propiedad, planta y equipo. Sí, pero propiedad, planta y equipo
un monto que toda su vida está ahí. Yo no sé desde hace cuántos años en instituciones. Sí, porque la depreciación es una partida de no egreso. Entonces, eso es, la depreciación no es movimiento efectivo, entonces en base de efectivo no la registro. Lo mismo, un aspecto que es importantísimo y que eso es un tema que en la pregunta que usted me dijo con la palabra impacto, que eso va a impactar, que es el caso de las provisiones del Estado. Calcular todas las liquidaciones de todas esas personas que tienen 30, 40 años de trabajar y yo ahí. tengo que registrarlas. ¿Por qué razón? Aunque la normativa establece 3 elementos. Y un elemento de esos es que tenga que pagarse, que tenga que por disposición legal y que tenga que el cálculo se hace y por disposición legal está, pero que tenga que pagarse no, entonces dice no se registre. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay acuerdos en sindicatos donde dice que todo eso tiene que estar registrado. Entonces imaginémonos el MEP, el MOP, registrar todo eso. ¿Qué impacto va a tener en los estados financieros? O por ejemplo, no lo hagamos registrado, revelémoslo. Y de igual forma, todos los procesos legales que tiene el país. A nivel, todas las contingencias que están quedando por fuera. Todas las contingencias. No, bueno, depende. Si llega a ser una provisión, entonces tenemos que registrar. Que la parte legal, la Procuraduría General de la República, nos informe y nos diga a nosotros, a Conta Nacional, digámosle, a nosotros no, sino a Conta Nacional les diga cuánto es la provisión del Estado en ese caso. En otras palabras, yo siento que es como empezar de cero. Realmente, porque al hacer una contabilidad presupuestaria, yo solo lo que entra en efectivo registro, lo que sale es lo que registro. Pero el historial, digamos, a nivel de devengo no existía, entonces es como levantamiento de cero de mis activos, levantamiento de cero de mis provisiones, de mi contingencia, y es conocer la entidad como tal para determinar realmente qué cuentas son las que no se han ido registrando por años, no es por un día, es por años. Y es igual como a ellos les cuesta decir ahora convertirme yo en normas después de manejar una base efectivo, a los que manejamos devengo nos cuesta aceptar una contabilidad de efectivo. ¿Cómo un estado financiero no va a tener propiedad, planta y equipo? ¿Cómo no va a saber que le debe a la caja o que le debe a sus empleados a nivel de una provisión de cesantía? Entonces son realmente dos mundos diferentes a nivel contable. Entonces, también algo bueno y rescatable es que se está reduciendo la corrupción en este caso al implementar también la NIC-CCP. Parte de lo que uno ha observado y al establecer, digámosle, la normativa que se vaya implementando, ella misma genera la creación de políticas, que la misma Contabilidad Nacional ya ha emitido un manual de políticas. Por otro lado, genera la creación de un manual descriptivo de las cuentas. Saber cuándo aumentar una cuenta y por qué aumentarla, y saber cuándo rebajar una cuenta, por qué rebajarla. Por otro lado, también nos habla de procedimientos. Entonces, al generar todos esos elementos, esto lo que nos ayuda es a que vamos a tener información que va a ser más confiable, más transparente. Entonces ahí es donde llega a poder reducir un poquito más lo que es toda esta parte de corrupción. Eso fue un elemento que a mí me llamó la atención de por qué, sin estar en el sector público ni nada, meterme a esto. Hay un detalle ahí, ya que estamos hablando la parte de activos. También en la NIC-SP contempla la posibilidad de que se mantengan unas cuentas por cobrar. Híjole, le dio a la otra parte de la piñata para que se cayera todo. Ya le dio donde es. Las dos cuentas, principalmente de muchas instituciones del Estado, son PPE, propiedad, planta y equipo, OIME, inmueble, maquinaria y equipo, y cuentas por cobrar. Por ejemplo, hay instituciones, ayer lo estaba comentando en una charla que le di a contadores, por ejemplo, instituciones como municipalidades, más del 60% del dato que sale en las cuentas por cobrar en los estados que han emitido no son ciertas. Entonces, hay una institución que comentando me decían que pueden durar más de 20 años
o 15 o 20 años para depurar todas las cuentas por cobrar. Si por 3,000 cuentas por cobrar duraron 3 años y son 20,000, entonces faltan... Sí, en una municipalidad eso, ¿cuántos habitantes o cuántos beneficiarios o usuarios tienen? Y es que aquí entramos a otra parte que nos quedó ahí de la piñata, que tenemos que bajarla ya, que es el software o los sistemas de información. Entonces los sistemas que tienen las muchas instituciones son sistemas que ya no. En una institución que estuve, nos decía la contadora, cada lunes yo les rezo para que cuando entre el sistema de cobro no se caiga. Y es una institución, un EP, donde si se cae es un problema grandísimo para el Estado. Pero ¿cuánto tenían que invertir? 20 millones de dólares. Entonces, ese es otro aspecto. Por propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar y lo que son los sistemas, ahí se las trae. Yo le vendía la idea a la que era en ese tiempo contadora nacional, doña Irene, de que por qué razón no hacían lo que hicieron con Merlín. Coger unos informáticos y unos contadores, meterlos en una oficina y que ya no vayan a sus empresas o sus entidades y que trabajasen en un software. Y ese software que nazca en Costa Rica y que se pueda después hasta vender, exportar. Y entonces para el sector público. Por eso le decía que hoy en día se habla de softwares que hay en el mercado para llevar normas que anda en el orden de 50 millones para arriba. Entonces, un miembro de un consejo municipal o de un consejo de una entidad invertir 50 millones, ¿cuánto me reduce en hacer cosas que me van a generar? O sea, a nivel político, eso mismo en el futuro. ¿Cómo me va a afectar que invierta $200,000 en un software cuando tengo carreteras malas y la población no va a entender que porque hay huecos? Y el costo-beneficio. Sí. Entonces sale la teoría a nivel de costo-beneficio. Y hay una palabra ahí que es impuestos sobre la renta. Todos los impuestos que recauda el gobierno, ¿cómo los registran en la contabilidad? Vea. Si en presupuestos yo lo puedo proyectar, pero a nivel de contabilidad... Ese es un problema que se trae, y aquí hubo una asesora argentina y eso era un punto que ella lo tenía ahí. A nivel nacional, el gobierno como tal, eso tiene que generar toda una política para poder manejar lo que son los impuestos. ¿Cuánto sé yo que voy a recaudar este año? Ahora en enero, digámosle que ¿cuánto voy a recaudar gobierno en materia de impuestos? Todo el mundo va a ser buena gente y me va a pagar todo lo que yo generé vía presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, hay que generar una serie de políticas internas. Sí, porque si nos basamos en el devengo, digamos, yo a septiembre se supone que ya todos esos impuestos de la renta están cobrados. Exactamente. Sí. O sea, si no, tengo que registrar la cuenta por cobrar. Y no genero la estimación por incobrables para rebajar eso, para compensar. Sí, también puede ser un análisis. ¿Qué es lo que genero? Una cuenta por cobrar inflada en el estado de situación, que eso es lo que está sucediendo en muchas instituciones hoy en día. Por eso yo le decía que el 60% de muchas de las cuentas por cobrar en balances en muchas instituciones, principalmente municipalidades, no son verdades. Hay que entrarle duro. Y bueno, ok, le entramos a eso. Si seguimos con propiedad, planta y equipo, hay muchas que tienen lo que es el concepto de PPE de acueducto. Y entonces el acueducto tiene 50 años y tiene toda la tubería. Ok, vamos a levantar el inventario de eso. Y los que hicieron el acueducto y saben cuántos kilómetros o no sé, metros o lo que sea de tubería hay, ya no están trabajando ahí. Ya están pensionados. Y eso está a 1 metro, o a 1,5 metros, o lo que sea. Y se cree que muchas tuberías de muchas municipalidades ya no sirven. Por eso muchas están en qué situación, eliminando todo eso y generando tuberías nuevas. Ahora, don Ronald, escuchándolo a usted nos damos cuenta que no solamente hay un impacto contable, sino hay un impacto social, hay un impacto político, hay un impacto económico
Estamos preparados en Costa Rica para asumir, aunque ya se ha asumido, realmente la NIP-SP. Asumirlas en el término de que podemos llegar a buen puerto con este proyecto. Sí, señor. De ahí, yo le conté que desde como 2008, 2010 por ahí iniciamos con esto, y yo tengo una frase que puede ser muy jocosa cuando jugábamos salve el tarro, que pateamos Sí. el tarro, y aquí el tarro se va pateando. Vea que lo teníamos para 2016, lo tiraron, bueno, desde 2010 para 2012, de 2012 para 2016 por ahí, y de 2016 para 2017, y ahora estamos en 2017. Y yo no sé si voy a ser sabio, pero yo creo que no se logra. Sí, una actitud, yo recuerdo una vez que estábamos comentando ese tema y hablaban varios funcionarios de municipalidades y decían, es que mentira, no lo vamos a lograr el 2015. Entonces, se envía, porque ni siquiera nos han revisado los informes que enviamos de hace 2 años. Entonces, no nos interesa llegar a las NICS-SP porque ni siquiera me han revisado los informes presupuestarios. Entonces, yo lo que sentía en ese tiempo, que fue como en el 2014, que realmente no se le estaba dando la seriedad del caso, a pesar que había una fecha límite para que las municipalidades en especial llegaran a todas las municipalidades a tener NICS-SP, y nos decían, no tenemos ni el sistema para manejar los presupuestos, mucho menos vamos a llegar a tener un sistema para poder manejar una contabilidad con NICS-SP. Entonces, no es lo mismo ver una contabilidad de la municipalidad de San José a ver una contabilidad de la municipalidad de Carrillo de Guanacaste. O sea, son 2 municipalidades completamente diferentes, y obviamente la de San José siempre ha sido auditada, siempre ha sido revisada por el tamaño que tiene esa institución. Entonces, ¿hasta dónde realmente la importancia, le ha dado la importancia realmente como en las instituciones, con la municipalidad, para llegar a implementar la NICS-SP? Porque si están con esa actitud, mentira, no nos van a pedir nada, nos van a dar 2 años más, 2 años más, 2 años más. Aquí rescato una palabra que estuve una vez trabajando en el sector público mi esposa, y entonces utilizaba una palabra: cumplimiento. Ok. Todo mundo lo que hace es cumple y miento. Eso es lo que hacía. Y eso es lo que hace. Entonces, por eso yo llegué a la conclusión que para lograr esto se tiene que tener mano fuerte. Y mano fuerte. O sea, igual como se trabaja en el sector privado. Es mi plata y yo tengo que cuidarla. Y cuando hablamos de mano fuerte es que quien cumpla está aquí, quien no cumpla, hasta luego. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia en una municipalidad, y si la persona me oye, discúlpeme. Bueno, entremos ya, le dije, ya comencemos a trabajar. Ay, Ronald, mira qué dolor de cabeza tengo, mira, mejor me voy. Y se fue, como dicen muchas instituciones, a buscar las 5. Entonces, esa era la 4ª vez que iba yo a esa municipalidad y nunca pude llegar a hacer lo que quería. Y cuando uno brinda un informe, entrega un informe, el malo de la película es uno. ¿Por qué? Porque uno le dice las cosas y ahí está. Y después, ningún alcalde dice que su gente es mala. Y aquí voy a tener problemas, seguro. Bueno, no quiere ganarse importa? enemistades internas. No importa, porque por la verdad murió el hombre. Vea, terminé yo en una federación, que es una serie de 9, 10 municipalidades, y hice el informe a la junta directiva, y entonces decía el presidente de esa, donde me dijo el muchacho que tenía dolor de cabeza, entonces mi gente no sirve ni nada. Le digo, yo no puedo opinar sobre su gente, usted la debe conocer. Entonces, por eso yo hablo de un cambio de actitud. Un cambio de actitud que es cambiarse la camiseta ya rota, sudada y toda cochina, y ponerse otra nueva y hacer lo mismo. Es el hecho de que, aquí voy a decir cosas que a la gente no le gusta, como por ejemplo, si tengo que ir un sábado, voy un sábado. Si tengo que ir un lunes, un domingo, voy un domingo a trabajar. Un feriado. Un feriado, lo que sea.
Esa cultura no la tenemos. Sí, para poder llegar a implementar la NICSP es trabajo, es actitud, realmente, Esa actitud y es cumplir la trabajo. meta que se les, o la fecha que la Contraloría está indicando que deben entregarse los informes. Pero no con el término cumplimiento. No, aquí están vacilando en Facebook con esa palabra, ya todos los que nos están escuchando, ya les enseñó una nueva palabra el día de hoy. O también otro aspecto, otro aspecto que es interesante es, ¿para cuándo hay que entregarlo? Mañana. Pero no lo he terminado. Pero es mañana. Pero es mañana. Entonces lo entrego malo y después me lo corrigen, pero ya lo entregué en tiempo. Esas son las cosas. Y eso no. Que somos países en vías de desarrollo, que esto, que el otro. No. Ya nosotros no nos tenemos que ver como eso. Somos un país pequeño, pero podemos ser muy grandes. Y somos buenos a nivel financiero, Claro contable. que Somos sí. mano de obra muy reconocida Claro a que nivel sí. global. ¿Por qué está aquí Global Business Service? De Procter & Gamble. Sí, claro. Que se lleva la contabilidad de todas las de Procter & Gamble. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que sabe y salen de las universidades. Que aquí es donde entro yo, otro aspecto importantísimo. Los colegios profesionales, el MEP y las universidades, ¿qué están haciendo con esto de las normas del sector público? Yo eso se lo recomendaba a los estudiantes y yo les hacía la pregunta, ¿saben qué son NICSP? Profe, no sabemos todavía todas las NIF todavía y nos mete ahora NICSP. O sea, son temas tabú, son temas que no se están viendo a nivel de educación universitaria, mucho menos en colegios técnicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que todos los que estudian, en gran mayoría, quieren llegar al sector público a trabajar, pero no va con esas herramientas tampoco, ni conocimientos para poder llegar a trabajar al sector público. Entonces aquí me entra una duda en lo que son las NICSP. Las NICSP ya están implementadas en otros países en un 100% o están en el mismo proceso de Costa Rica tratando de implementarlas a un 100%. Ok, aquí yo le reconozco mucho la labor que ha hecho Contabilidad Nacional. Contabilidad Nacional ha generado mucha información, que le sirve tanto, y se lo doy por consejo a la gente, que le sirve tanto al sector privado, o sea, al contador que está generando actividades en el sector privado, como al del sector público. Eso por un lado. A nivel internacional, cuando asistía a muchos congresos y todo, cuando formaba parte del Colegio de Contadores Públicos, entonces el roce que uno tiene con gente de otros países, reconocían la labor de lo que se ha hecho esto. En Costa Rica se ha hecho mucho. Otros países han avanzado, pero muchos no están así. Los que sí están son el norte de Europa. Estados Unidos, pero con los famosos USGAP, ¿verdad? Y sus normas, pero ya tienen que pasarse a todas estas. Pero el norte de Europa y después ciertos países asiáticos ya grandes en ese sentido, pero todavía decir así que estamos en el 100% todo mundo, yo diría que todavía faltaría. Están en proceso todavía. Sí, pero Estamos aquí en Costa Rica se ha hecho mucho, pero lo que pasa es que, ¿será que yo exijo mucho? Pero se debe tener más. Es quitar la pasividad, porque si vemos también a nivel de NIF, muchos dicen no incluyan las NIF, sigan basándose en principios, pero ahora sí que los bancos están solicitando los estados financieros con base en NIF o con base en pymes. Cuando ya la caja, cuando audita, igual nos pide los informes de NIF, ahora sí corran a por lo menos hacer el formato de las normas internacionales. Entonces vamos a ese mismo proceso, va a llegar un momento en que sí se va a sentir la necesidad de que todas las entidades públicas estén con la NICSP. Vea qué interesante con eso que usted me dijo de los bancos. Hay una entidad XYZ que cambió toda la tubería. Ok, y eso de cambiar la tubería implica un préstamo, 1,000 y pico de millones. Pero ahora el banco le está pidiendo estados financieros auditados. Pero si en este momento auditan los estados financieros, no hay ni salvedad, abstención de opinión. O sea, el contador público no opina, porque son las dos cuentas por cobrar y cuentas PPE, que se traen al bajo del estado financiero. Entonces, ¿cómo entregar un estado financiero a una institución bancaria donde va a estar con una abstención? Entonces yo doy por consejo lo siguiente, ayer lo decía,
Si me voy a casar y tengo casa y la estoy haciendo bien bonita, pintando y que esto y que el otro, no voy a llevar en ese momento a la suegra con costo, lleva a la novia para que vea que se emocione ella. Entonces, si en este momento yo estoy limpiando la casa que se llama estado financiero de la institución XYZ y los estoy haciendo bien porque estoy en el proceso de implementación de normas, no tiene sentido hacer la auditoría, porque todo me va a salir mal, porque estoy ajustando, estoy limpiando por aquí, estoy haciendo por allá. Entonces, cuando ya termine y por lo menos haya pasado un año, entonces ahora sí entro en el proceso. Entonces, eso hasta tanto los bancos pidan, hasta tanto los contribuyentes pidan, y no es simplemente una calle o un planchet de una escuela o cosas por el estilo, sino que pidan, enséñenme los estados financieros, hasta tanto lleguen a pedir todo eso. Pero también se entra a lo siguiente, y aquí sigo que me van a tirar ahí por la 32. ¿Cómo entregar un estado financiero a un consejo municipal donde no tienen conocimiento de ello? Esa es la pregunta mía que seguía. ¿Ha invertido el gobierno en capacitar a su personal en el área contable para poder llevar informes financieros con base en XCP? ¿O simplemente está contratando asesores para que les ayude a implementarlo, que es diferente? Yo puedo contratar asesores para que me lo implementen, auditores, contadores públicos, pero el personal como tal está capacitado para registrar, controlar con base en XCP. Sí, seguir con el proyecto, Seguir para con no el dejarlo proyecto. caer. Yo aquí tengo una analogía y todo el mundo se muere de risa, hay unos que los entienden, otros no, que es, como usted lo dice, seguir con el proyecto. Si yo voy y compro un televisor, yo simplemente lo saco de la caja, lo enchufo, pongo la antena o si es por digital, cable y ya está, y lo veo. Pero en cambio, yo no, el televisor lo tengo ahí y ya está, nada más. Es como cuando llega un asesor y me da todo, y yo después, ¿qué hago? ¿Ha capacitado? Sí, sí ha capacitado. Pero hay una situación. Hay que capacitar. Es un proyecto, ¿verdad? Y como proyecto no se puede ver por un año. Y ese es el concepto que tiene todo el mundo. Es un proyecto que se tiene que ver por años. Yo he estado en instituciones que ya puedo tener 4 o 5 años. Y entonces hay que capacitar y capacitar. Vea, yo le dije que hay 6 normas nuevas que entraron en el 2017. O sea, si usted capacitó hace un año, ya esas no las vio. Y hay una nueva que va a entrar en el 2018. Entonces son 6, 7. Y así se están modificando. Entonces uno tiene que estar actualizado. Si nunca se termina de aprender. No. Entonces esto es de aprender a aprender. ¿Y qué es lo que sucede? Habrán ciertas personas dentro del sector público que sí les interesa esto y están aprendiendo y aprendiendo. Pero estarán aprendiendo. Hay otros deseándose pensionar para salir de esto. Lo que les decía. Don Ronald, en pocas palabras y como para ir finalizando, ya comprendemos la importancia de la NIP-SP. Vemos que Costa Rica ha avanzado en este proyecto, que es bastante costoso, pero hay que ponerle ganas y ponerle ganas todos los funcionarios que están involucrados, no solamente los profesionales contratados. Entonces, en pocas palabras, para usted como profesional en este campo y como asesor también, ¿qué le diría a la población costarricense que ve que el Estado no va para ningún lado, pero que sí está caminando, aunque no entendamos cómo, respecto a un mejor control del ingreso, del gasto, de la inversión a través de la NIP-SP? Ahí lo que yo les diría es, si no saben de normativa, alguien alrededor de ellos conocerá de normativa. Y presione de que las instituciones tengan estados financieros. Hay muchas personas que van a consejos municipales y se sientan y presionan para que salgan estados financieros. Lo que pasa es que es importante que se los lleve a un conocedor para que interprete el estado financiero.
a fin de que entonces en 2, 3, 4, 5 estados financieros puedan llegar después ellos mismos a interpretarlos y entonces hacer consultas y preguntar y todo eso. O sea, tenemos que involucrarnos en este proceso. No es un proceso de solamente los funcionarios públicos o todo, no, esto es un proceso. Por eso hemos llegado a la conclusión unas personas que esto es un proyecto país. Esto es un proyecto país y esto hay que enseñar a los nuevos contadores, hay que enseñar a la gente que va a tomar decisiones, que son los miembros de consejos o de juntas directivas, y hay que controlarlos a ellos, hay que hacer auditorías, pero no es auditorías como tan fáciles como que sabemos que no voy a opinar, me gano la plata y ya está. No, que investiguen, que analicen. Licenciada. Bueno, yo para finalizar voy a rescatar un comentario de Pablo Siles que dice: la Contabilidad Nacional es la responsable de capacitar a todos los involucrados, sin embargo no hay partidas en el gobierno para capacitación. Entonces vamos a este tema, o sea, estamos en un proyecto país y el gobierno también tiene que pensar que tiene que invertir en software, en asesores y en capacitar su personal para que este proyecto realmente se concluya de una manera eficaz. Muchas gracias, don Ronald, por participar en el programa Experiencia Contable. Esperemos tenerlo nuevamente para que nos enriquezca el programa como tal. Agradecemos que haya estado con nosotros. Este es su programa Experiencia Contable y vamos a dejar que don Ronald se despida de nuestros oyentes. Como lo dije al inicio, gracias por invitarme y me gustó mucho. Espero que no sea la primera vez, porque siento que esto es una necesidad. No es simplemente... Hoy estaba oyendo al señor presidente cuando venía para acá sobre su discurso y dice que infraestructura está mal, pero que va a haber en este año todo lo que se puede hacer o a sacar. Pero estamos mal en infraestructura, bueno, está bien, pero todo eso se puede ir viendo. Por ejemplo, un análisis dentro de todo este proceso de implementación de normas, se tiene que hacer un análisis de todos los puentes del país. Si ya la NAME dijo que hay un montón de puentes que están malos, entonces entra el deterioro, el valor de los activos. Precisamente, don Ronald y estimados amigos, el lema de Experiencia Contable es compartiendo conocimiento y experiencia. Seguramente que vamos a tenerlo otra vez aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.